Alberto Crespo, Antonio Trujillo y Marianela Morales. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Y bueno, estamos como el día martes, de 4 a 6, en el MINSI. Pudo haber sido en el CELAR, pudo haber sido en la Casa de Bello, pudo haber sido en el Centro Nacional de Historia, donde tenemos ya casi 18 años reencontrándonos. Hoy le vamos a presentar un libro que nació junto a una revista, a la revista Trapo y Helechos, de los años 80, en San Antonio de los Altos, donde nos dimos a la tarea, por suerte, por intuición, de oír a la gente mayor de la comunidad, pues a los descendientes de esa fundación que es San Antonio de los Altos, registrada desde 1680, con su historia de los comuneros, con sus coleadores, con sus hacedores de carbón, con hombres que criaban gallinas, que perseguían gavilanes, con el sombrero mágico de Cabullita. Bueno, un mundo que descubrimos mientras alguien se dio a la tarea de derrumbar otro mundo, que era el mundo de San Antonio. En esos escombros estaba una semilla preciosa, que era el oro de las palabras. Entonces, bueno, eso recuerdo que mucha gente me decía, no, pero esto es una revista literaria, que hacen esos viejitos hablando ahí, esas viejitas hablando ahí. Y resulta que esos viejitos y esas viejitas han perdurado más en el tiempo con su palabra que muchos de los académicos que nos acompañaron en la pretensión de una revista literaria. Bueno, esa fe en la voz del otro, en la palabra del otro, es este libro bellamente editado por El Perro y la Rana. En esta edición, la primera edición se hizo, por eso invité a Luis Alberto, que creyó en esas voces desde el principio, y se hizo en la Casa Nacional de las Letras. Se hicieron dos ediciones, una en el 2001 y creo que otra en el 2005. Esta es del año 2025 y tiene nuevos testimonios. Aquí descubrimos en el tiempo, releyendo esas voces, como lo que llaman los especialistas, una línea de investigación, que es la parte musical de la memoria de estas voces. Entonces, al lado del señor Andrés Pérez, que era el que atendía pues el órgano de la iglesia, que se cayó la pared de la iglesia y lo aplastó, dice él ahí. Ese testimonio siempre me llamó la atención, porque después compraron otro moderno, pero después, por comprar el órgano nuevo, llevaron a un profesor del Valle de apellido Leña, y entonces ese profesor le dio clase a unos niños, y uno de esos niños es Vidal González, que después se hizo músico, que tocaba arpa, música mirandina, descendiente de los fundadores. Y después llegaron los rockeros a San Antonio en los años 70, con lo que aquí aparece un hijo de italiano que llegó de 7 años al pueblo de la isla de Murano, o de Murano. Son los fundadores pues, del arte murano, la cantidad de gente que en San Antonio aprendió ese oficio, y además fue el chamo que compró la primera guitarra eléctrica en San Antonio de los Altos, que es como decir los altos mirandinos. Y después llegó Petete con el grupo, la misma gente, a quien está también incorporado aquí al lado de don Miguel Bello. Está pues un músico, médico, políticamente equivocado, pero sigue en el corazón de nosotros. Porque le tenemos afecto, porque las dolencias a veces son de la memoria, y no son de otro orden. Entonces a veces la oralidad y bueno, entonces quería decirle que este libro nació mientras
los municipios de Guayquecuro y los constructores destruyeron un paisaje sin piedad, nosotros fuimos llegando con esta pose al corazón de Venezuela. Nos tumbaron un pueblo y descubrimos un país. Muchas gracias. Marianela, que nos va a acompañar en la presentación del libro, ella está en el taller, ella dice cronista comunal. Ella nos acompaña desde hace unas cuantas cohortes, desde el 2018. Ella sabe más que nosotros, pero no lo dice. Por eso yo la invité para que hable del libro. Bueno, y ahora que Antonio soltó el micrófono, ¿no? Porque a veces no deja que no hable, ¿no? Traje algo escrito para no perder el hilo, pero de verdad me siento muy complacida, muy contenta, porque me siento entre amigos, me siento en un espacio donde estamos todos los martes, compartimos anécdotas, historias, y bueno, sin más les leo. La Galería de Arte Nacional, que sirve de sede de la FILMED 2025, donde nos encontramos ahora, es la institución museística encargada de resguardar la memoria artística del país. En la sala anexa está una exposición fotográfica denominada Cueca Memoria Ancestral, que describe la repatriación de la piedra desde Alemania, donde estuvo secuestrada por más de 2 décadas. Allí se relata la historia oral de los habitantes de la localidad de Santa Cruz de Mapaurí, narrada por los guardianes de la palabra de ese pueblo venezolano. Encuentro que no es fortuito entonces la sintonía entre ese suceso y presentar Testimonio de la Niebla del poeta Antonio Trujillo. Un libro que aun cuando nació en los años 80, goza de plena vitalidad y absoluta vigencia, porque nos cuenta también una historia oral, la del pueblo de la localidad mirandina de San Antonio de los Santos. Tampoco es casual hacer la presentación en la sala Esteban Emilio Mozondi, antropólogo guardián de los idiomas originarios. Si bien se trata de 3 voces distintas, cada una sigue su tempo y tiene su propio carácter. Son 3 acontecimientos unidos en armonía cuántica. Palabra que siempre estamos pendientes en nuestro curso peruano. En otro momento, quizá le hubiese correspondido hablar al cogollo superior, al pintor y al crítico formado en la Academia Europea, al cronista oficial, con el lenguaje formal de la ciudad literaria de Ángel Barro. Pero hoy convoca la algarabía y la informalidad del habla popular y del alma colectiva. Por estas razones, antes de iniciar nuestra disertación y sobre todo para sentirnos en comunidad, es necesario invocar a modo de oración una cita de Orlando Arango. En cualquier parte de la tierra o rincón del mundo donde alguien hable o escriba y otro escuche o lea, se juega la vida, la palabra. Y en eso andamos. Como participante vitalicia, al igual que muchos compañeros y compañeras que están hoy presentes y forman parte de los diversos diplomas de cronistas comunales a los que asistimos desde el 2018, denominación que Antonio no le agrada por pretenciosa y que prefiere llamar talleres por su cercanía a la naturaleza de su propuesta formativa, me atrevo a decir que para mí él es como un duende que se parece al personaje de su cuento Cabullita, aquel que agarraba la cara con el sombrero. Su trayectoria como poeta es extensa, es voluntarioso. Basta tal vez mencionar que fue director de la revista literaria Trapos y Helechos, un proyecto literario creado por un grupo de amigos, actual director de la Revista Nacional de Cultura, que a pesar de su desahucio por parte de un funcionario público, vuelve con fueros a través de la mirada de las regiones, y que además fue reconocido en 2024 con el Premio Nacional de Cultura, mención literatura, por su amplia y variada obra.
Es obligatoria la enumeración para poder entender su empeño y también su sentido del humor. Una frase que le he escuchado repetir a Antonio con regularidad es: la voz del pueblo es fundamental para entender a nuestra identidad. A partir de su afirmación, uno puede comprender por qué eligió y recopiló sistemáticamente para conformar después en una publicación el conjunto de testimonios de los descendientes, de los fundadores, de los campesinos, los comuneros, los floricultores, los sembradores y los habitantes de distintos lugares de San Antonio de los Altos, para recoger aquello que jamás se registró en fuentes documentales, haciéndolo a partir del recuerdo del lugar en el que quizás no se ha nacido, pero sí en el que se ha vivido, o desde la mudanza, y no desde el protagonismo de la palabra del terrateniente, del jefe, del comerciante o la autoridad oficial. La férrea defensa ante el derrumbe de un árbol de eucario por el inminente y descontrolado urbanismo ocurrido en San Antonio de los Altos, o el dolor de ver nacer un edificio sobre una fuente natural del agua, pueden constituirse en motivos poderosos para construir la historia de un lugar desde lo inacible de la niebla donde habitan las voces silenciosas de la memoria. Lograr un diálogo vivo y cotidiano no es posible desde los recursos y parámetros actuales de la investigación etnológica. ¿Cómo dar sentido a un discurso un tanto desilvanado y tal vez sin secuencia cronológica, discontinuo y a saltos evolutivos, sin que pierda la fidelidad del ritmo de la espontaneidad, los vocablos, modismos locales y giros idiomáticos propios del habla? Una vía es a través de una práctica de encuentros continuos, cargada de humildad, que permite escuchar desde el respeto las imágenes que reflejan la memoria. Se trata de una identificación mutua, sin artificios, con total desprendimiento. Un acto sagrado que ha sido registrado e inmortalizado a través de la grabación. Es la fe en el verbo ajeno, dice Antonio. Luego viene la recuperación del material. Se debe organizar, clasificar, para poder transcribir. Es como un intercambio horizontal que contiene la metáfora de un río que se dirige constantemente a su destino y regresa. De navegar por aguas que aún cuando se oponen en su curso, aceptan el regreso a contracorriente como forma de combinar las sensibilidades. Según las crónicas coloniales, a escasa distancia del suroeste de Caracas, la historia oficial de la población de San Antonio de Medinaceli, luego conocida como San Antonio de los Altos, en referencia a las elevaciones que la rodean, las cuales van aproximadamente desde unos 1.400 hasta 1.500 metros sobre el nivel del mar, y cuyas cotas determinan temperaturas medias anuales entre los 15 y 20 centígrados, junto a máximas de 25 y mínimas de 15, elementos climáticos que favorecen ciertos cultivos. Comenzó el 1 de mayo de 1863 con su fundación en lo que fuera el asentamiento indígena de Bulima por el gobernador Diego de Melo Maldonado, años después en tierras que donaron Mijares de Solórzano a 40 familias venidas de Caracas. No basta precisar las características físicas de la geografía del territorio. ¿Cómo podemos saber cómo se sentía hace décadas ese clima en la piel? Gracias a las propias palabras de sus pobladores. En la madrugada, a 1 metro de distancia, casi no se veía nada de la neblina y el frío. Se congelaba el agua del frío que hacía, nos dicen. ¿Cómo conocer cuáles son esas siembras que no tienen hoy la misma presencia por la deforestación, los desmontes y la expansión de las superficies edificadas y asfaltadas que se aceleraron hacia finales de la década de 1970 a costa de los terrenos agrícolas? En la voz testimonial se escucha: aquí se cultivaba la gladiola, la margarita, el tulipán, el nardo, la azucena, el botón de oro. Igualmente,
las siembras de café, de papa y repollo, de hortalizas, así como aguacates, alcachofas, naranjas y cambures. Con las primeras lluvias empezaban a brotar unos lirios. Dicen que todavía se ven por algún lado los lirios esos, blancos y rosados. Esto es una belleza, como diría el pueblo. Esa árnica vino después, eso no se conocía aquí. Vino como en el 60, 60 y pico. Cuando yo estaba muchacho, no la conocíamos. Eso lo vine a conocer yo después de mí. Desde las minas llegaban abajo, por ahí, por los castores. Ahí no podía la gente trabajar, porque eso eran cantidades de leña. Lo que había era leña. La gente ponía palos para cortar leña. Reunían miles de esteras y las vendían para San Diego por el mes de noviembre y diciembre. Las vendían para que los cafeteros vivieran. Por aquí venían del Tur muchos cafeteros a comer café. Las gotas suspendidas de rocío, que tomaban la tonalidad grisácea del aire, pero que dejaban pasar a veces algunos rayos del sol, son también un misterio que forma parte de la memoria de mi infancia. Recuerdo cómo mi mamá nos mandaba a mi hermano y a mí a cubrirnos la cabeza por el suéter y a cerrar las ventanas del carro cuando aparecía la neblina en la vía de subida hacia la zona de la Morita, mientras íbamos camino a visitar a unos parientes isleños, Vicenta e Ignacio. Todavía no puedo descifrar las razones de su acción. Seguramente sería una manera de protegernos ante el sobresalto que le producía el enigmático fenómeno atmosférico a alguien que había nacido en el pueblo. ¿Cómo conservar de aquellos tiempos, aunque alterados por la influencia urbana, el origen de algunos topónimos, como el llamado Paso de los Burros, la Veguita, el Amarillo, Alto de las Yeguas, si no es a través de la narrativa del recuerdo de quienes transitaron y recorrieron esos caminos tantas veces? ¿Dónde está Don Blas, que ahora llaman los cantores? Esos eran unos ciegos. La naturaleza había represado eso. No corría el agua, eso hace muchos años, cuando vino Dios y mandó ese aguacero en Santa Rosa y Santa Cruz. Eso fue pura lluvia. La lluvia era tan fuerte y esas crecientes reventaron allá abajo. También se recuerda la existencia de un caño en el sector de las minas, casi donde hay un divorcio de aguas que coge a la caída hacia el Carrizal. Los lugares nombrados en los testimonios transcritos son perfectamente identificables en la topografía actual. Siguen sujetos a frecuentes inundaciones, porque no se prendieron medidas para resguardar los ríos que bajaban de San Antonio. Esas aguas de Don Blas, que era un río limpio, ahí agarrábamos nosotros agua, pero después se echó a perder, se puso sucio. Como he señalado, por quienes desarrollaron un fuerte vínculo de interacción afectiva con su entorno y su defensa espiritual. Un pueblo sin tradición es como un árbol sin hojas. Un pueblo sin memoria está desbatido. Los testimonios de la niebla constituyen el libro invisible que pertenece al pueblo que hunde en su memoria y la transmite oralmente. Es un libro abierto que se extiende por generaciones. Es revelación primordial, modelo que sirve de ejemplo a otras comunidades. Es una realidad vivida en simbiosis con el entorno de la naturaleza, patrón que prevalece dentro de la experiencia humana, en el recuerdo que es centro y renovación de la vida. Es un demérito desaprovechar la oportunidad de leer testimonios del mundo, porque se reconstruye el pulso y la respiración de un ser que corre entre las gentes, proporciona una perspectiva cercana y significativa, nos permite volver los ojos hacia sí mismos y juzgar el valor de nuestra propia existencia. Antonio encontró su devoción en el sereno de esos montes, en el rocío de la lluvia, en el sonido del arroyo y de los azulejos, en el olor de la tierra húmeda, en el viento que mueve las hojas del bijao, en su vocación de artesano de la madera. No bastó su curiosidad,
precisó de su certeza. Es historia regional, como la denominó el mexicano Luis González y González. Es historia menuda, como la llamó Arístides Medina Rubio. El silencio de la niebla habló para constituirse en literatura, que no solo se nutre de libros, sino de las historias que el pueblo guarda a lo largo del tiempo, como pasa en los clásicos nacionales, como Maizanta de José León Octavio y en la novela Doña Bárbara de Rogelio Gallego. Qué bonito. Bueno, contentísimo con las palabras de Marianela, que ella es parte del equipo de los formadores de cronistas comunales. Ya habrán oído pues el sentido amoroso de la palabra no es otro sino el sentido de la amistad que tenemos en ese grupo, la fe que hemos puesto en la memoria que podemos hacer sin que nos hagan ningún tipo de examen. O sea, podemos todos, cada uno de nosotros, levantar la pequeña historia de nuestra casa, de nuestra calle, de nuestra escalera, de la urbanización. Es factible y se hace de una manera donde podemos registrar lo que a veces los especialistas de la historia, por pudor o por no sé qué, no lo reseñan. O sea, eso es, si ustedes leen, por ejemplo, el libro de don Lucas Guillermo Castillo Lara, que es una referencia a esta región de la que ha hablado Marianela esta tarde, son informaciones del archivo arquidiocesano. Es la historia de la presencia de los sacerdotes en los Altos Mirandinos, desde Paracoto, todo. Es como una jefatura espiritual desde el punto de vista de la religión católica. Pero allí nunca hay una reseña de cuáles eran las picas, cuáles eran las labores. O sea, agradecemos toda esa información documentada por los archivos, pero también celebramos estas voces que ojalá en el siglo XVI, en el siglo XVII, XVIII y XIX alguien las hubiera recogido para poder comparar el documento con la vida de los comuneros, de los sembradores de gladiola y de los dobladores de polvo. Eso es el contrapunteo que tenemos. No hay ninguna discusión personal y nos vamos a caer a tiro, pero sí nos podemos caer a palabras, que es lo que Dios manda. Yo quiero darle la palabra, gracias, quiero darle la palabra a Luis Alberto Crespo, porque Luis Alberto creyó en estas voces. Yo este libro se lo dediqué a María de Jesús, porque ella me acompaña desde los primeros números de la revista, y le puse aquí la dedicatoria que dice, bueno, si me la sé de memoria, a María de Jesús Sánchez Salas, compañera de viaje en la fe de estas voces. O sea, desde los primeros números de la revista, ella me dijo que eso será un bello libro. O sea, tenía la intuición de alguien pues sensible a esa voz. Lo mismo me ocurrió con otro libro que es hermanito de este, que se llama Las regiones verbales. Porque quiero decirle que en las regiones verbales los testimoniados son poetas de Venezuela. Porque tuve la suerte de encontrarme con un verso de Wallace Stevens que dice: todo poeta tiene algo de campesino, de aldeano. Entonces la ecuación fue simple: si grabamos campesinos, entonces podemos grabar poetas, que a veces resultan más poetas los campesinos que los poetas. Pero bueno, todo eso ya lo verá el lector. Del libro de las regiones verbales, cuando Luis Alberto Crespo, allá en Calabozo, escuchó el primer testimonio del poeta Acevedo, lo teníamos grabado en un cassette, y me dijo: ¿qué estabas haciendo hablando allí con el poeta Acevedo? Yo no, le estaba haciendo una entrevista. Y Alberto, como verdadero periodista.
y me miró así con un poquito de ironía. Ah, estaba haciendo una entrevista, digo, sí. ¿Y de qué se trata? Digo, mira, óyela ahí, está en el grabador. Y veníamos por ahí, no sé por dónde, por Ortiz. Y Luis Alberto estaba oyendo y me dijo, párate ahí. Se paró debajo de un árbol y llamó por teléfono. O sea, somos antiguos, pero había celular ya. Entonces, él llamó a Patricia Guzmán, que era directora en aquel momento del papel literario de Verbigracia. Y le dice, sin consultarme a mí, Patricia, te tengo una columna para el papel literario. Se llama Los poemas cuentan su vida. Entonces quedó la tarea de que cada 15 días tenía que entregar un testimonio de un poeta venezolano que hablara de un lugar, porque nosotros no hemos perdido de vista el lugar nuestro ni el lugar de los otros. Entonces, cuando nosotros entrevistábamos al poeta Acevedo, él estaba en Garcita. Cuando entrevisté al poeta Ramón Palomares, él está en Escupe. El otro estaba en Anzoátegui. El otro me hablaba de otro lugar. Por cierto, que venimos ahorita de presentar La Casa de la Piedra de Eloy Cira. Este libro también, un aplauso para Eloy que está aquí. Fue también un gran oyente de los testimonios de la niebla, tenía en la manga, en su manga escondido, la memoria de su lugar de origen. Entonces eso ya tiene un libro de poesía y tiene un libro de crónica, y bueno, es la única manera de defender un país que quieren borrarlo, porque estamos claros, a nosotros nos quieren borrar como nación. O sea, devolvernos a un territorio para volver a repartir una tierra que ellos van a decir, en el siglo XVI dijeron que los indios no tenían alma, y que ellos van a decir ahora, que ya lo dijeron los de la OTAN, que este es un territorio muy grande para 4 indios. Entonces la lucha que tiene Venezuela, el registro que nosotros estamos haciendo, lo llamamos resistencia. Es la resistencia a través de la oralidad, o sea, no es el mero ejercicio de oír y traducir a alguien, sino de darle forma espiritual a esas voces, como defensa primordial, porque son los ancestros los que nos están acompañando en esta gran batalla que es la refundación de una nación libertaria de temperamento. Yo quiero darle la palabra a mi amigo Luis Alberto, porque él también dio un libro. Cuando me dijo, qué bonito quedó el libro, oyendo, si yo lo que acabo de hacer es un testimonio, me dijo, qué bonito el libro, esto es un libro, esto es una gran idea. Y bueno, quiero la gratitud por delante a mi amigo y maestro Luis Alberto Crespo, quien vio nacer los 2 libros, tanto el Testimonio de la Niebla como Las Regiones Verbales. Muchas gracias a Antonio, a ustedes por estar aquí, ¿verdad? Es un momento importante histórico. Ustedes no se imaginan la proyección histórica que tiene esta emisión. Revivirla, sobre todo en este momento, es emblemático. Bueno, enterraron ríos, quebradas, abatieron bosques, silenciaron el café, enterraron flores, convirtieron en desierto las aromas de las frutas y comenzaron a montar edificios que se tragaron la niebla, que hicieron imposible la condición del pueblo, las nubes. Y quienes hicieron eso eran descendientes de los fundadores, de ese pueblo que fue siempre unido entre las montañas del Canal. ¿Cómo hacer para que eso tuviese una resurrección? Marinero lo dijo muy bien, con términos precisos.
y Antonio hizo la coda. Pero realmente es más que eso, porque lo que hemos vivido, la destrucción de la naturaleza minuciosamente, como lo han hecho los urbanistas y los descendientes de los dueños de esa tierra, no termina en San Antonio de los Altos, sino que eso continúa en casi toda Venezuela. Estamos perdiendo memoria porque se están cayendo las ventanas, los rastrillos de los obreros, de los agricultores, porque ya las casas no huelen a la aroma de los jardines, porque ya el silencio fue sepultado por el ruido de los autos, las motos, porque ya no se oye el casco de los caballos, porque ya el agua no murmura cerca de nosotros. Bueno, todo eso que se produce en un momento como este en Venezuela, y que estamos tratando de salvar sus restos, constituye esa proeza que inició Antonio Trujillo con una revista blanqueada, llena de fotos de los descendientes de ese fundador agricultor, los que fueron agricultores, que fueron comerciantes de la fruta y de los olores. Bueno, ¿cómo hacer para que esa energía tenga una proyección? Entonces, Antonio un buen día escribió una revista que se llamó Trapos y Helecho. Yo puedo decirle a ustedes que toda la aventura de esa revista se mudó a Caracas. Un buen día para mí, satisfacción, para crear la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Antonio Trujillo estuvo de lado. Podría decirme porque no prolongábamos esa nostalgia de lo que fue Venezuela en una institución que se ocupaba de animar la lectura de la memoria de Venezuela. Y en eso estuvimos nosotros varios años, rescatando la memoria de la lectura de Venezuela, desde los niños hasta los ancianos. Y duró bastante, duró 15 años esa aventura, ese proyecto, ese sueño, como te quieran llamarlo. Y hoy el resultado se eterniza en este libro. Esperamos, por supuesto, la segunda parte de esta maravillosa aventura de rescatar para Venezuela su olvido, de que de alguna u otra forma esa nostalgia se ha convertido en una presencia, en no el pasado, sino en un porvenir definitivo, porque nos hace responsables de salvar a este país del olvido desierto que avanza sobre nosotros. Yo soy de un lugar seco, estéril, y sé que ese lugar seco que ha sido abatido minuciosamente por estos días para regalar carbón. Yo sé que son muchas las razones desde esta política que permite modificar la destrucción de un desierto. Imagínense ustedes, lo están destruyendo los árboles que resistieron a la sequía y la sed. Y entonces, si eso es así, imagínense ustedes lo que se ha hecho con Guayana y sus selvas. Lo que se destruye en una selva no vuelve a ser más nunca, me dijo Francisco Tamayo, que fue más de medio metro solamente es fértil, el resto es arena pura para siempre. En eso estamos convirtiendo nosotros Guayana, el corazón verde de Venezuela, y que forma parte del corazón verde de América, el pulmón planetario. Si ustedes supieran lo que hacen en Brasil con las selvas,
temblarían de miedo. Bueno, pero volviendo a esta aventura, vemos como este pequeño, porque claro, no tiene la dimensión universal que le puede tener, cómo es que nosotros pudimos seguir a Antonio Trujillo sin mezquinarle realmente nada, porque Antonio Trujillo merecía más de lo que nosotros le ofrecíamos, por miedo, por lo que sea, por democratismo. No entramos en esa miseria en la que somos todos culpables, la mayoría. Entonces, sin embargo, la tenacidad de Antonio pudo más que la propia indiferencia de quienes lo acompañamos. Y hoy, yo no puedo menos sentirme más que orgulloso y siento ser que estamos más perdonados por esa respuesta tan pendulante que tuvo Antonio para no solamente crear su gran proyecto de la memoria colectiva, de las regiones, de lo regional convertido en protesta, de recuerdo, sino también asumir la responsabilidad de una revista como la Revista Nacional de Cultura, fundada en el 38 de González, y que ha tenido también esa misma condición pendular desde el punto de vista oficial. Yo soy un burócrata del Ministerio de la Cultura y sea la televisión. Por lo tanto, más allá de nuestro sueño colectivo y político, más allá de ese sueño que nos sembró un soldado de la de Barinas, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar la esencia y el corazón de Venezuela allí donde ha sido vulnerado. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 2 minutos, 3, 4, gracias. Tenemos 5 minutos. Voy a cerrar este bello acto de hoy con algo pretencioso, que son unos poemas muy breves relacionados con el paisaje de San Antonio, pero ya no visto desde el pasado, sino desde el presente. Dice: debajo de estos edificios hay gritos de árboles, otra arcilla, hondos helechales, partituras de una sombra, el río que nunca vemos, un silencio, esa flor de antes, la venganza de un niño. De todo lo escrito queda una cuchilla, algo de tierra, el nombre de un santo. Las tejas de la foto son de la casa grande, lo más alto eran árboles. Ahora, a última instancia, el pasto crece en otro tribunal. En esos pasillos cuesta redimir una ladera. Labriegos, los he visto antes del sol, casi iluminados sobre el ardor de sus pocas palabras, la sombra de unos, el alma de otros, en la profecía de una cabañuela, lo que brilla es de labranza, el oro crece en las semillas. Al mirlo de esta hondonada le tumbaron su país, un pomarroso en la espuma, ahora habla solo unos árboles después, baja los valles y el nombre de un río, el Tuy, es su frontera. Muchas gracias. Bueno, como somos religiosos, hay que bautizar. Están invitados todos. ¿Cómo hacemos? No sé. Cronistas comunales, amigos míos, amigas mías, poetas, José Miguel Cruce. Aquí esta es una reunión de científicos, poetas, Eloy, todos amigos, Miguel,
Nieves está por allá, Poeta, Flores, amigos. Bueno, en el nombre del pájaro, de la niebla, del árbol. Los testimonios de la niebla. Gracias, Luis. Gracias a los editores, también que lo aprobaron, al poeta Álvaro Trujillo, mi pariente, a todos los que hicieron con tanto cariño este libro en 24 horas. ¡Oh! ¡Tanto! En 24 horas ellos son los más. El cronista de la ciudad de Huasteca, el profesor Hurtado, está con nosotros.